Con la nueva Credencial Universal de Salud, podrás recibir atención médica en clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar e instituciones públicas de salud. También podrás consultar tu expediente médico y ubicar tu centro de salud. El registro es gratuito y se realizará de forma gradual según tu edad y apellido. Conoce los requisitos en www.go.mx/bienestar y regístrate en los módulos de bienestar. Con tu credencial, Servicio Universal de Salud en todo México. Gobierno de México. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERTDCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERTDCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Promoción de tus derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. Hola, hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida aquí a Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestra entidad, y llegando cerca de ustedes gracias a la señal de Canal 8 de la 99.1 de FM y 1050 de AM. Muy buenos días, mi nombre es Evelyn Vázquez, me da mucho gusto acompañarles este martes 12 de mayo, cómo se nos está yendo el calendario este año. Y, por supuesto, compartir cámaras y micrófonos con nuestra querida presidenta de la comisión, la doctora Charlene Ramos. Bienvenida. Muy buenos días. Martes de Derechos Humanos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan cada semana para conocer sobre sus derechos humanos, cómo respetarlos en las demás personas, cómo promoverlos en nuestras comunidades también. Y, por supuesto, hoy hablando de un tema especialmente importante y relevante precisamente para eso, la cultura y la educación en derechos humanos y, por supuesto, como una herramienta muy, muy poderosa para la formación de generaciones venideras. Así es, y hablar de la labor docente es hablar de una de las profesiones con mayor impacto en la vida de las personas, porque nuestras niñas y niños después se convierten en personas adultas que están aquí en nuestra sociedad participando. Y estar frente a grupo nos enseña no nada más materias, también nos enseña a formar vínculos, a construir autoestima, la autoconfianza y varias formas de convivir. Y es por eso que hoy nos acompaña nuestra experta, la maestra Jessica Denoján Torres. Ella es coordinadora de primaria y tiene una amplia trayectoria en la labor docente. Muy buenos días, Jessy, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación, doctora Charlene Ramos. Mucho gusto de estar con ustedes en este día y muchas gracias, Evelyn, por la invitación. De verdad, un placer acompañarlas el día de hoy. Y a lo que nos truje, porque viene ya muy cerquita el Día del Docente, de la Docente, y pues tú tienes mucho que compartirnos, Jessy. Con base en tu experiencia, me gustaría que nos platicaras qué significa realmente el día de hoy ser docente. Ser docente es una labor importantísima, es una gran responsabilidad, puesto que es mucho más que compartir conocimientos. Tú lo mencionabas, la labor formativa y humana del docente es relevante 100% para nuestra sociedad. El docente va mucho más allá de nada más impartir una clase, sino de atender todos esos contextos complejos del que viene cada uno de nuestros niños. Sí, y hay muchas responsabilidades, como bien lo dices, también en la parte social y jurídica. ¿Qué responsabilidades son estas dentro de la escuela, sobre todo cuando hablamos de la protección de niñas, niños y adolescentes, presidente?
Pues, por supuesto, las escuelas son espacios en los cuales las personas adultas son responsables de las infancias y adolescencias que se encuentran a su cuidado en ese periodo de la jornada escolar, como se les conoce normalmente. Por supuesto, cuando son escuelas de índole privada, pues son esas responsabilidades relacionadas con una relación contractual, pero cuando estamos hablando de escuelas públicas, pues ahí además viene el tema de la obligación de garantizar derechos humanos al ser las personas dentro de una institución de educación pública, personas servidoras públicas que tienen la obligación de garantizar derechos humanos por ser autoridades también. Entonces, en este doble función o rol en el cual las maestras y maestros pues tenemos la obligación de estar velando por el bienestar y el interés superior de las infancias. A veces se pudiera pensar que ser maestro o maestra significa llegar a tal hora, pararme enfrente de tal salón y ahí aguantar una cantidad de horas hasta que dé el periodo de receso, ¿no? Y nada más poner actividades que ya están programadas y como de esta manera cumplir con este casi guión, ¿no? Escrito de donde el maestro o la maestra se vuelve un simple maestro de ceremonias, como se conociera, y realmente la labor del personal docente para nuestras infancias y adolescencias debe y tiene un valor mucho más profundo, más transformador, sí, cuando se realiza de manera respetuosa y con el compromiso que deviene tener semejante responsabilidad del desarrollo de infancias y adolescencias en nuestras manos. Y además es un trabajo que tiene mucho detrás, que no se ve en el plan anual, que no se ve en los puntos que tenemos de la labor docente. ¿Cuáles son estas cosas, Jessie, que no se ven, pero que sí son parte del trabajo de las y los docentes? Gran parte del trabajo que hay detrás o que ocurre antes de las clases, fuera de la escuela, es lo que no se alcanza a percibir realmente. La preparación de materiales, la planeación de las clases, la evaluación constante, porque no nada más se evalúan los exámenes, se evalúa diariamente. Además, el docente debe de estar comprometido y está obligado a leer, a actualizarse, a prepararse, porque hay muchos ajustes, adecuaciones que se deben de hacer al día a día y que el maestro debe hacerlos con pleno conocimiento y con plena conciencia, ¿no? Su creatividad también entra en juego. Entonces, todo este trabajo, todas estas horas de verdad dedicadas antes de una clase, es ese trabajo que no se ve. Y también mantener una aula que esté emocionalmente estable, dentro del respeto, que suena fácil, pero estar al frente, los que son mamás y papás saben el reto que es la crianza. Ahora, estar al frente de un grupo de 5, 10, 30, 40 niñas y niños, por supuesto, es un reto tremendo y que además tiene consecuencias e impacto en nuestras infancias y adolescencias. ¿Qué consecuencias puede tener para una niña o niño, Presidenta, crecer en entornos educativos donde, por ejemplo, se normalizan prácticas de humillación o de exclusión? Pues por supuesto, como decíamos, si se trata de una escuela pública, estamos hablando ya de violaciones a derechos humanos de las infancias y adolescencias, y si estamos hablando de un ambiente privado, pues estamos hablando de delitos, ¿no? Entonces aquí las obligaciones y las responsabilidades de las personas adultas son quienes son las responsables de garantizar el bienestar y el interés superior de todas nuestras infancias y adolescencias que están a su cuidado y resguardo. Entender esa responsabilidad implica mucho más que simplemente aceptar un trabajo, cumplir un horario y cobrar un sueldo. Implica un verdadero compromiso de vida con la importantísima y muy compleja, porque es una labor muy compleja, la de la educación, sobre todo en tiempos modernos. Una educación sin violencia, una educación respetuosa de la diversidad humana, una educación transformadora, precisamente que permita a las infancias y adolescencias en épocas modernas no solamente tener conocimiento, porque antes de estas épocas donde ya tenemos la inteligencia artificial y la tecnología, pues realmente ibas a la escuela a aprender, a adquirir conocimiento. El conocimiento era el dominio exclusivo del maestro o la maestra, que era él que sabía la información y entonces te hacía esa transmisión de información con ese respaldo de que
pues casi del monopolio del conocimiento, ¿no? Por decirlo así. Y ahora es el gran reto que se tiene en esta nueva forma de vivir la educación en la cual ese monopolio ya no existe. La información la tenemos por muchísimas fuentes, muy accesible a todas las infancias y adolescencias, y entonces implica también una crisis para las y los maestros y maestras de replantearse un rol ya no como del que tiene el conocimiento y lo transmite con esta casi hasta cierto punto un poco de veneración que se le tenía con anterioridad por ser el que tenía la que tenía el conocimiento, y ahora el conocimiento lo tiene cualquier persona que tenga acceso a un dispositivo de internet, ¿no? Con internet, y el conocimiento está ahí, y mucho más conocimiento del que pudiera aspirar a tener un maestro o una maestra, no porque no sea bueno o buena, sino porque simplemente es demasiada información que pueda tener en esa cabalidad un ser humano como si lo tiene una máquina con las inteligencias artificiales ahora. Entonces, el nuevo rol de las y los maestros va más enfocado a transformarse y aprender a volverse guías del pensamiento crítico de las infancias y adolescencias, ahora que el conocimiento de la información ya no es lo que determina esa labor del y el docente, sino ahora volverse precisamente una guía para que las personas, infancias y adolescencias, e incluso madres y padres de familia, puedan permitirse cuestionar la información, cuestionarse los mecanismos que con anterioridad han pasado y a dónde queremos evolucionar como sociedad, como comunidad educativa escolar y también como familia, y por supuesto qué tipo de infancias y adolescencias queremos ayudar a formar para que se conviertan en personas adultas. Y que además un docente o una docente tiene una tremenda responsabilidad emocional al estar frente a grupo. ¿Qué responsabilidad emocional dirías que implica hoy en día, Jessie, estar frente a grupo? Es una responsabilidad enorme. El docente recibe, contiene, guía una cantidad de emociones diferentes porque cada uno de nuestros estudiantes viene de un contexto diferente, de distintas realidades. Y esa parte de la transformación precisamente de la labor del docente es esta, ¿no? El poder y el saber guiar a nuestros estudiantes, orientarlos para que tomen las mejores decisiones en cuanto a todo, en cuanto a tecnología, en cuanto a decisiones de vida, en cuanto a sus vivencias, sus emociones y cómo las manejan, ¿no? Aquí es muy importante el mencionar que siempre un alumno que está emocionalmente bien aprende mejor. Entonces, siempre empezar por ahí, siempre cuidar las emociones de los alumnos, porque un alumno que no está emocionalmente bien difícilmente va a poder aprender. Para esto, muy importante mencionar el apoyo de los departamentos de psicopedagogía de cada una de las escuelas. Escuelas públicas pues tienen a USAER también que los ayuda en estos casos, y es una labor importantísima. Sí, y que tiene también este rol, mucho o poco, el docente, la docente, de cuidador, de persona cuidadora. Uh-huh. De eso hablábamos ayer en los 10 de 10, Presidenta. ¿Quién cuida a quien nos cuida? ¿Qué pasa en este caso con las y los docentes? Pues justo lamentablemente algunas de las recomendaciones que hemos sacado desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha sido porque lamentablemente alguna persona que tiene a su cuidado y a su obligación garantizar los derechos y las infancias y una educación sin violencia para ellos y ellas, abusa de ese poder que se le otorga tanto por padres y madres de familia, esa confianza. Pues llevar a tu hijo, a tu hija a la escuela es otorgarle toda la confianza a una persona, a una institución, de que le estás dejando pues algo que, una persona que es tremendamente importante y valiosa en tu vida, es tu hijo, tu hija. Entonces pues dejarle esta confianza, y cuando estas personas adultas abusan de esa confianza, abusan de la vulnerabilidad de las infancias y adolescencias y ejercen el poder de esta manera con este tipo de acciones, como por ejemplo las que hemos documentado en algunas de las recomendaciones, imponiendo un castigo humillante como por ejemplo dejarle parado media hora bajo el sol para supuestamente enseñar un mecanismo de respeto a los símbolos patrios.
realmente ese tipo de cuestiones no son ni enseñan respeto, lo que enseñan es miedo, lo que enseñan es violencia y lo que enseñan es que ese tipo de actitudes genera ciertas consecuencias y nuestras infancias van aprendiendo eso también. Entonces, pues esa persona infante, si tiene una adecuada atención por ese evento traumático, puede desarrollar una sensibilidad especial que le permita identificar por qué no está correcto el abuso hacia las infancias y adolescencias, y si no tiene ese apoyo y ese acompañamiento y las capacidades de sobrellevar un trauma de esa naturaleza, pues entonces va a generar una persona adulta con efectos traumáticos que probablemente pueda replicar esa misma violencia ahora como persona adulta, porque fue lo que se le enseñó en su infancia. Y es que lastimosamente estuvo muy normalizado. Esa era la normalidad en la época de nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, que nos cuentan historias de terror y que con los ladrillos en la mano y no te mueves del sol. Era una práctica normalizada, no por ello quiere decir que esté bien, pero vemos que hay una evolución, afortunadamente. ¿Qué cambios has visto tú, Jessie, tanto en las necesidades emocionales como sociales de las y los estudiantes? A partir de la pandemia vivimos un cambio. Se ven cambios importantes en la socialización de los alumnos, en sus interacciones, en su seguridad. Entonces creo que también como adultos lo sufrimos y debemos de ser muy empáticos con esta parte. Los círculos sociales se redujeron enormemente. Para ellos es muy difícil el interactuar con una gran cantidad de personas o por mucho tiempo. O solamente el interactuar personalmente ya es más complejo para ellos porque se acostumbraron a interactuar de manera virtual por medio de redes sociales, a imitar un poco lo que pasa en redes sociales, que realmente no es su verdadera personalidad. Entonces, ahí definitivamente el acompañamiento y la vinculación entre casa, familia, escuela, es muy relevante y de gran ayuda para ayudarles a ellos a precisamente superar estos retos de la actualidad. ¿Y qué nos dice esto sobre la sociedad, Presidenta, estos retos a los que se enfrenta ahora la educación? Y si le parece bien, me lo platica después de este corte. Regresamos. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT-DCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT-DCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT-DCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California.
Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERDCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento, regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de tus Derechos. Y nos fuimos a corte, Presidenta, sin que me pudiera responder qué nos dice de la sociedad estos retos que está enfrentando la educación. Pues son los mismos retos que tenemos las personas adultas. A veces queremos pensar en las infancias y adolescencias como una situación como por separado, sin entender que también son un reflejo de las personas adultas y de la comunidad y sociedad en la que vivimos. Pues esta simple expresión de lo que ve el niño o la niña y lo replica, ¿no? Monkey see, monkey do es la expresión que se usa comúnmente, y dices, el niño o la niña está viendo que las personas en su entorno, las personas adultas, ya sea que lo vea en entornos virtuales o en su misma familia o en la escuela y demás, la forma en la que se comportan, la forma en la que trabajan, la forma en la que en dado caso colaboran o no colaboran, todo eso educa a nuestras infancias y adolescencias. Entonces es como el clásico del papá que está fumando el cigarro y le dice al niño, no fumes. Entonces, simplemente no hay ahí una conexión entre el mensaje y lo que se le está transmitiendo. Entonces, también ahí se le enseña a la persona menor de edad, se le enseña eso, que lo que dices no tiene que estar relacionado con lo que haces cuando eres una persona adulta. Y que las personas adultas tienen ese poder, ¿no? De decirte que hagas algo, pero ellas y ellos no hacerlo. Y solamente la imposición es para las infancias y adolescencias. Y eso es un mensaje extremadamente potente y delicado, porque lo que genera es también en nuestras infancias y adolescencias, que es lo que hemos escuchado decir de ellas y de ellos en los foros con los que hemos estado en UNICEF, por ejemplo, que justo lo que piden y exigen de las personas adultas es eso, que les permitamos opinar y actuar en concordancia con sus propios valores y conocimientos y deseos y propuestas. Es decir, no quieren solamente que se les escuche. Esa dinámica en la cual ahora se considera que ya te escuché, ya hablaste, te dejé hablar, ¿no? Ya te dejé hablar, pero yo voy a decir lo que yo quiera. Eso ya no es suficiente para nuestras infancias y adolescencias. Quieren tener la oportunidad de que esa escucha se transforme en modificaciones y en efectos reales en su día a día y en su entorno, y sobre todo en aquello que les afecta, con temas muy específicos como lo comentaron en las consultas infantiles y juveniles del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Sobre todo cuestiones de medio ambiente, cuestiones del cuidado de los animales y de la diversidad en nuestro planeta Tierra, y por supuesto el tema de la seguridad y los entornos escolares, la seguridad en los entornos escolares particularmente, por supuesto, es uno de los temas que más les interesa a nuestras infancias y adolescencias. Entonces, en la medida en la que las personas adultas vayamos aprendiendo a negociar todo este tipo de acuerdos, a explicar las razones por las cuales se toma una decisión y no otra, y sobre todo también aprendiendo a ceder un poco en las propuestas de las infancias y adolescencias, que puedan ver que sí tienen un ámbito de influencia en su entorno, les puede permitir ir generando la sensación de que no son un agente o una cosa del entorno, sino realmente un sujeto, una persona que es sujeta de derechos y que puede tomar decisiones en su día a día, en lo que le importa.
qué ropa se va a poner, qué tipo de música va a escuchar, cómo va a llevar el cabello, todas ese tipo de cosas que lamentablemente también en recomendaciones hemos identificado que desde las escuelas se les prohíbe el acceso a la educación supuestamente porque no encajaron en un estereotipo de género con el cabello cortado de alguna manera, con algún largo, con algún color, y este tipo de, pues eres niño, tienes que ser así, eres niña, tienes que ser asá, y todas esas ideologías que ya son bastante obsoletas, ya no se han declarado completamente irrespetuosas de los derechos humanos, y por supuesto no existe hasta ahorita un documento o algún estudio que haya dicho que el largo del cabello garantiza una mejor educación, ¿no? Entonces ahí es donde entra la incongruencia, que es la que nos hacen ver infancias y adolescencias en nuestro entorno. Y en esa rebeldía, en esa incongruencia, en ese choque, ¿no?, generacional, también precisamente viene el reflejo de las sociedades adultas que tenemos también hoy en día, llenas de esos mensajes contraproducentes, pero que todavía como personas adultas no le queremos entrar de lleno a resolverlas y resolverlos, pero sí queremos que las infancias y adolescencias lo hagan, ¿no? Es incongruente, me quedé pensando lo que platica al principio. ¿Con qué cara le digo yo a mi hija, a mi hijo, que se ponga a leer si yo estoy viendo la tele? ¿No? El ejemplo también tiene mucho que ver. Les traigo 2 datos. De acuerdo a datos de la UNESCO, más de 1 de cada 3 estudiantes en el mundo ha vivido alguna forma de violencia o acoso escolar. Y además UNICEF ha señalado que los entornos seguros y respetuosos dentro de la escuela van a tener un impacto directo en el bienestar emocional, en el aprendizaje y en la permanencia escolar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y algo que escuchamos con frecuencia en el mundo de la educación, Jessie, es que el alumnado no participa y yo, docente, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, pero no están participando. ¿Qué significa construir un aula en donde niñas, niños y adolescentes sientan seguridad y respeto para poder participar? Construir un aula segura implica confianza, estructura y respeto. Los alumnos necesitan las rutinas. Es tan importante desde preescolar y yo pienso que hasta universidad es tan importante que el maestro establezca rutinas claras, rutinas en las que si un alumno sabe qué esperar, qué va a pasar, se va a desenvolver mucho mejor. Y replico lo que acaban de decir, el ejemplo. El docente debe de ser ejemplo, un docente que es puntual, un docente que llega con su ropa limpia, con su clase preparada, que no llega a inventar qué va a hacer en esa clase, sino que ya viene listo para atenderlos con sus ajustes, con su planeación, con su evaluación formativa. Eso genera un aula segura. Los niños agradecen de verdad la estructura que se le da a una clase, agradecen las rutinas y obviamente agradecen que el maestro sea un ejemplo en todo sentido. Y se dan cuenta de todo, porque si llega el docente sin la clase preparada es evidente, evidente. Y también cuando llevas una clase preparada puede no funcionar también. Y hay que hacer el plan B y ahí es en donde entra la creatividad y el conocer al grupo y gustos y preferencias. Vamos a platicar más de esto regresando del corte, no se despeguen. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERDCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok,
X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT DCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT DCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT DCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT DCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT DCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento. Ya estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de tus Derechos. El día de hoy platicando de educación, del rol de las y los docentes, hoy que han cambiado tantas cosas, de las necesidades de nuestro alumnado y también de las responsabilidades. En este caso, Presidenta, ¿qué obligaciones tienen las instituciones educativas frente al derecho de niñas, niños y adolescentes a tener una educación libre de violencia? Pues es nada más con eso ya dijiste todo, ¿no? O sea, precisamente el garantizar estos espacios. Y cuando hablamos de la palabra garantizar, no es lo mismo que procurar, ¿no? O no es lo mismo que desear, o no es lo mismo que diseñar o imaginar. La palabra garantizar trae todo un contexto que precisamente obliga a las personas adultas a asegurarse de que eso pase. Eso es lo que implica la garantía, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, cuando compras un producto y dice tiene garantía de 10 años, es decir, que puedes tener esa confianza de que es un producto garantizado, ¿no? Y entonces cuando hablamos de garantizar los derechos humanos también tiene esta misma connotación de fortaleza, de que no es solamente que
tú aspires a que sea un espacio o que hagas lo mejor que tú puedas o que lo desees con muchas fuerzas, sino que realmente tienes que hacer lo que tienes que hacer para que te asegures de que ese espacio es seguro para infancias y adolescencias. No hablamos solamente una educación sin violencia, no es solo que el maestro no le pegue al alumno con la regla, ¿no? Como antes se hacía, es como, pues ya no les pegamos, ¿no? Pues sí, pero por ejemplo, sacamos una recomendación este año de un docente que hacía comentarios humillantes hacia las y los niños del salón, refiriéndose hacia ellas y ellos como manzanas podridas, como ¿qué habrán hecho tus padres para haber merecido un hijo como tú? Pues sí, no lo golpeó, ¿no? Pero le generó un ambiente de daño y una afectación a su bienestar psicológico que también tiene esas repercusiones a largo plazo. Y no solamente en el niño o la niña que recibió de manera directa estos ataques, sino también en el entorno escolar que presenció y vio este acontecimiento, también tiene un impacto en eso, ¿no? En el decir, o sea, esto es lo normal, ¿no? Esto es lo deseable porque es lo que está haciendo el adulto responsable. Esta es la forma en la que deberíamos tratarnos y estar en una escuela, en un aula. Ese mensaje es muy poderoso y por eso es tan importante que a través de los procedimientos de investigación y de reparación del daño desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos se dé ese mensaje claro a las infancias y adolescencias. No es lo normal, no es lo deseable, es todo lo contrario y entonces hay consecuencias. En ese sentido, también las instituciones tienen la obligación de actuar ante cualquier situación de violencia, por supuesto, generar estructuras que busquen prevenirla, pero cuando lamentablemente por cualquier situación no se pudo prevenir, sí tienen la obligación de inmediato de actuar para garantizar que ese niño o niña que esté en dado caso sufriendo esa violencia esté de inmediato resguardado y resguardada para que esa violencia ya no pueda continuar. Entonces, en materia de derechos humanos no podemos decir, pues sí, ya lo humilló, ya, ni modo, o sea, que le forma carácter, ¿no? Y entonces, pues ya lo cambiamos de salón y ya no pasa nada y que todo siga igual. No, tenemos que, como instituciones educativas, se tiene que garantizar todo un acompañamiento, una estructura para dejar claridad de que lo que sucedió fue un acto de violencia que por supuesto no está respaldado de ninguna manera por la institución educativa, que tendrá sus consecuencias, y eso también es un poderoso mensaje para las infancias y adolescencias de decir, esto no está permitido, si se hace hay consecuencias, y eso es un muy poderoso mensaje cuando estamos hablando de inculcar valores de unas personas infantes y adolescentes que en el futuro como personas adultas van a poder recordar que la violencia no es aceptable. Y es que para muchos de nuestros niños y nuestras niñas, la escuela es el lugar seguro, es muy lamentable, pero pasa, que es en la escuela en donde se sienten seguros, en donde tienen voz, en donde pueden opinar, en donde están rodeados de amigos y de amigas, pasa. Y también se crea un vínculo muy especial, por eso tan importante el rol del docente, de la docente, porque sí o sí se crea un vínculo. Después de pasar tantas horas juntos por tanto tiempo, desde luego que se va a crear un vínculo. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, sin relación significativa no hay aprendizaje significativo. Entonces, desde ahí empieza. Y hay, por supuesto, prácticas docentes que pueden fortalecer esta autoestima, esta seguridad y, por ende, la participación de nuestras alumnas y alumnos. ¿Cuáles dirías que son estas prácticas, Jessie? Son acciones aparentemente simples, el hecho de llamarlos por su nombre y no permitir tampoco que los llamen de otra manera a sus compañeros. El escuchar sus opiniones, cuando levantan la mano y quieren dar una opinión, el escucharlo simplemente y el no reprobar lo que están diciendo, ¿no? Sí, tal vez no es lo más correcto lo que acaba de opinar, pero es valioso, te escuchamos y seguimos aprendiendo todos en conjunto. También el hecho de que se les evalúe sin compararlos,
con los otros estudiantes, sino evaluar su propio proceso de aprendizaje. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su estilo, y entonces sin hacer comparaciones, reconocer sus logros sin hacer comparaciones. Y aquí hay algo que escuchamos mucho por muchos medios, que es la escucha activa. Y yo sé y comprendo a todos los docentes que tal vez los contenidos, la carga de trabajo y demás, a veces no te dan ese tiempo de escuchar realmente con tu atención plena a un estudiante, porque tal vez primero te va a decir una cosa, pero después te va a platicar otra que está afectando su rendimiento escolar y demás, y tienes que darle ese espacio, y por eso es tan importante el apoyo, ¿no? Nada más el docente es responsable, hay todo un equipo educativo que debe de fortalecer la autoestima y la participación de los estudiantes. Qué importante lo que dices, porque, por ejemplo, se me ocurrió, si estamos en una clase, estamos dando la clase y una compañera se desmaya por cualquier motivo y pretendemos que, no pasa nada, pero vamos a seguir porque sigue geografía y vámonos, pues obviamente estamos en una situación de crisis, los alumnos no saben qué está pasando, hay emocionalidad, tenemos que parar y decir, esto es lo que sucedió, no se preocupen, vamos a tomarnos un momento, ¿cómo te hizo sentir esta situación? ¿Qué podemos hacer para evitar que vuelva a suceder? Y cuando vea que ya el clima emocional es adecuado, poder continuar con los contenidos que por supuesto también son prioridad. ¿Qué implica, Presidenta, jurídicamente reconocer a niñas, niños y adolescentes como personas con ese derecho a participar y a ser escuchadas dentro del entorno escolar? Es respetar su dignidad, porque los sistemas de los que veníamos los consideraban objetos, cosas, pertenencias de las personas adultas que eran padre, madre, ¿no? De yo te creé, yo te hice, ¿no? Todas estas frases que se han vuelto parte de la cultura popular mexicana, precisamente porque era lo que se decía antes, ¿no? La forma en la que antes era ser buena madre o buen padre implicaba todo este tipo de mensajes que por supuesto hoy en día ya no están de ninguna manera bien vistos, pero lo estuvieron durante muchas décadas, y entonces el hacer esta transformación y decir, bueno, niño o niña no es una cosa que pertenece a la señora Cuquita, ¿no? A la familia Pérez, sino que es una persona, un ser humano con sentimientos, con deseos, con opiniones, con sueños y aspiraciones, y además que quiere, o sea, tiene un deseo activo de participar, de ser tomada en cuenta, de ser un agente que puede transformar su entorno. Entonces, de infancias y adolescencias antes, cuando ese mismo deseo se tenía, ¿no? O sea, no es que esta generación lo tiene, nació así, ¿no? No, ese mismo deseo y ese mismo impulso se tenía antes, pero se aniquilaba en su totalidad. No, tú eres niño, tú no, ya cuando crezcas, ahorita no, tú cállate, tú no opines, ¿no? Solo los adultos. Y era completamente reprimido y anulado, pero hasta los 17 años con 11 meses, ¿no? Y después, un día después, ya, eres todo el responsable, el mundo ya decide todo, a ver cómo le vas a hacer. Pero si nunca me dejaste tomar una sola decisión y de repente ya soy responsable de todo, ¿y cómo le voy a hacer? ¿No? Y entonces cambiamos ahora a este nuevo sistema en el cual decimos, bueno, reconocemos la dignidad de las infancias y adolescencias no como objetos propiedad del adulto, sino como seres humanos individuales en cada uno de ellos y ellas que requieren una atención y una protección reforzada de todas las personas adultas en su entorno. Esto es muy importante decirlo, porque no es que sea obligación solo del maestro, ¿no? Yo aquí ya te lo dejé a las 7 de la mañana y yo me desentiendo y a ver cómo le vas a hacer hasta las 3 de la tarde y es tu problema, ¿no? Y entonces yo, otro adulto o adulta en el entorno, yo no tengo nada que ver, el responsable eres tú. No, cuando estamos hablando de infancias y adolescencias, todas las personas adultas, independientemente del rol que estemos jugando en la vida del entorno de esa niña, niño o adolescente, tenemos la obligación de velar por su bienestar. Y si voy pasando por la calle y ni conozco a ese niño o niña, pero estoy viendo que un adulto lo está golpeando, tengo la obligación de actuar para defender y reforzar a ese niño o niña que está siendo abusado por la persona adulta que debiera estar a cargo de su cuidado y lamentablemente está
está abusando de ese poder, y por eso es tan importante entender que el cuidado y la protección y el desarrollo de nuestras infancias y adolescencias no es responsabilidad de solamente un adulto como lo pudiera ser el maestro o la maestra de clase, sino de todas las personas adultas que están en su entorno, vecinos, vecinas, familiares, obviamente mamá, papá, personal directivo, personal docente, personal de limpieza, medios de comunicación, por supuesto autoridades gubernamentales. Todas las personas adultas tenemos la obligación de participar dentro de nuestro ámbito de competencias para garantizar entornos seguros para infancias y adolescencias. Que este sea un llamado de protección para estar siempre pendientes de nuestras niñas, niños y adolescentes. Vamos a un corte, regresamos. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de... Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT-DCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT-DCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT-DCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT-DCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X. Ya estamos de regreso en este módulo final de Por el respeto de tus derechos, en este segundo programa de mayo. Y si se acuerdan, tenemos una dinámica en mayo que iniciamos el programa pasado, que fue reunir 4 hallazgos del Observatorio de Igualdad, datos del Observatorio OSEM, Observatorio de Igualdad. Ya nos dijo, Presidenta, el primer hallazgo la semana pasada. Yo lo anoté aquí, no sé ustedes.
Vamos por el segundo hallazgo porque la persona que sepa los 4 y nos lo escriba en nuestras redes sociales o llame a cabina, la primera persona que llame o nos escriba para decirnos esto se va a ganar una figura de derechín. Entonces, ¿cuál es el hallazgo número 2, Presidenta, por favor? Pues el hallazgo número 2 tiene que ver con que encontramos que los cuidados en la familia aún se mantienen fuertemente feminizados, es decir, que las mujeres son quienes realizan en una mayor proporción estas labores de cuidado. Por ejemplo, el 59% de las personas que encuestamos en el observatorio dijo que el cuidado lo realiza la madre, el 45% una persona familiar mujer y tan solo el 36% lo realiza el padre. 59% de los cuidados los realizan las madres, 45% una persona familiar mujer y solamente el 36% el padre. Podemos hacer un programa completo nada más de ese dato, pero yo les dejo con esta frase: educar no solamente es transmitir conocimientos, es influir en la forma que una persona aprende a verse a sí misma y dentro de los demás espacios, dentro del mundo, a relacionarse. Cuando un docente o una docente enseña desde el respeto, desde la empatía, desde la dignidad humana, deja una huella que puede acompañar a una niña o un niño durante toda su vida. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, maestra Jessica de Nojean, y por favor dinos con qué mensaje nos dejas. Mi mensaje final sería que la enseñanza, la educación es una tarea compartida, que nunca nos alejemos de nuestra responsabilidad, tanto como docentes, como padres de familia, como sociedad, tenemos una responsabilidad compartida para que nuestras generaciones alcancen su mayor potencial. Igualmente a mis compañeros docentes que disfruten su aula, que se preparen y que nunca olviden que son influencia y que sus palabras y sus acciones, como bien acabas de decir, pueden acompañar de manera positiva a muchísimos alumnos. Qué bonito, muchas gracias por este mensaje. Presidenta, ¿con qué mensaje nos deja? Pues la educación y precisamente el rol y el papel de las y los maestros y maestras en este marco de su día en el que con mucho gusto les celebramos por esa importantísima labor. Recordarles que tienen en sus manos el preciado valor de la inocencia y el gusto de educar y transformar y ayudar a una persona, infante o adolescente, a alcanzar su potencial y su mayor desarrollo en la vida, con la satisfacción tremenda de haber formado generaciones enteras de personas adultas que puedan estar satisfechas, orgullosas de su alma mater, de su relación con sus maestros y maestras y por supuesto ahora convirtiéndose en seres humanos de gran calidad, precisamente que puedan trabajar por la mejora siempre de la transformación de sus comunidades y recordar que precisamente que cuando alguna persona adulta está abusando de este poder, de esta confianza, las y los niños y adolescentes cuentan con el apoyo y el respaldo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para cualquier situación en la que consideran que un adulto les está haciendo daño o está abusando de su poder. No necesitan encontrar a un adulto que les acompañe, pueden contactarnos de manera directa y vamos a actuar para protegerles, por supuesto, porque las infancias y adolescencias se merecen un desarrollo de una vida sin violencia. Muchas gracias a nuestra experta por acompañarnos el día de hoy. Jessie, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Querida presidenta, gracias por abrir este maravilloso espacio de diálogo. Gracias, por supuesto, a Canal 8, a la 99.1 de FM y 1050 de AM. Y tenemos una cita el próximo martes en punto de las 10 de la mañana, aquí en Por el Respeto de Tus Derechos, tu programa favorito. Que tengamos un lindo día. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Por el respeto de tus derechos.